Este episodio, el primero del Faro, trata sobre mi amiga Susi Jerónimo, una reconocida líder comunitaria de Carolina del Norte. Durante más de 30 años, Susi ha trabajado para construir comunidades más fuertes, más inclusivas y más acogedoras para las personas LGBTQ, la comunidad latina y tantas otras personas que llaman hogar a nuestro estado. Esta conversación fue grabada antes de que un juez de inmigración le negara la libertad bajo fianza y el asilo a finales de junio. En ella, mi copresentadora Belén Gómez Jordana y yo hablamos sobre la vida de Susi, su trayectoria y el proceso legal que enfrenta. Esperamos que este episodio ayude a ponerle rostro y humanidad a una historia que para muchas familias no es una excepción, sino una realidad cada vez más cercana. Gracias por acompañarnos y por escuchar. Hola, ¿qué tal? Les saluda Belén Gómez Jordana y para mí es un placer invitarles a este programa El Faro, un programa de Ve con Miriam. Conmigo, compartiendo este espacio, hoy está viniendo desde Raleigh, señores, Ileana Santillán, copresentadora del Faro. Ileana, ¿cómo estás? Bien, Belén, un placer estar aquí contigo, en este espacio aquí con El Faro. Bienvenida, espero que no haya sido un viaje muy largo. ¿Verdad? Sí, un placer estar aquí. Bueno, ahora vamos a hablar primero un poquito de El Faro. ¿Qué es El Faro? Queremos ser un espacio informativo, pero no solamente para informarles, sino también para ahondar un poco en aquellos temas de interés para la comunidad. Queremos ir más allá, señores, del simple titular, porque creemos en Ve con Miriam y en El Faro que la información es una herramienta muy poderosa para tomar mejores decisiones, señores, y para construir un futuro mucho más sólido en este país. Gracias por acompañarnos. De nuevo, les invitamos a ser parte de esta conversación que vamos a tener y a navegar junto a nosotros en cada episodio del Faro. Comenzamos, Ileana, si te parece, y lo hacemos hablando y haciendo seguimiento del caso de Susi Jerónimo, quien sigue presa, lamentablemente, en el centro de detención Stewart en Lumpkin, Georgia, desde, si no me equivoco, el pasado 17 de marzo. Susi Jerónimo, reconocida activista, Ileana, y líder comunitaria, muy amiga tuya también, fue parada por un oficial de la patrulla de carreteras debido a una infracción de tráfico. Aparte, Susi tenía una acusación por fraude que ella asegura desconocía y que luego además, señores, fue desestimada también por un juez. Pero recordemos que eso fue exactamente lo que hizo que Susi terminara presa en una cárcel y luego, después de 48 horas, que fuera llevada por ICE al centro de detención Stewart. Ileana, tú fuiste una de las primeras personas que fueron a visitarla, no sé si fueron como 2 semanas después de que ella ya ingresara en el centro. Sí. ¿Cómo fue esa visita? Sí. ¿Cómo fue el viaje? Un viaje largo, imagino, desde Raleigh. ¿Cómo la encontraste a ella? Cuéntanos. Pues sí, la verdad que fue bien difícil. Yo me enteré que ella, pues que estaba pasando todo esto con la situación de Susi. Yo estaba en México, entonces en cuanto regresé, yo regresé el miércoles y ya el viernes ya estaba en camino a Stewart a verla con Eliazar Posada, que ha estado haciendo mucho trabajo para apoyarle a Susi pues con esta situación. La verdad que yo nunca en la vida había estado en Stewart, o sea, había escuchado historias de horror de la gente que ha ido, parece un pueblo donde no hay muchas cosas, pero nunca me imaginé la realidad que yo vi entrando en las carreteras, o sea, no ves restaurantes, tiendas, la verdad que me impactó bastante ver con mis propios ojos, ¿no? Lo que estaba sucediendo. Entonces, pues sí, fuimos de las primeras personas que la fuimos a visitar y pues honestamente yo iba súper nerviosa porque, ¿qué le digo? ¿No? O sea, cómo la animo, la escucho, también pues la vi detrás de un vidrio, yo pensé que pues iba a poder verla, saludarla, darle un abrazo, pero no, fue detrás de un vidrio y pues sí fue muy emotivo, ¿no? Verla pues llorar, ¿no? Y contarnos que pues, o sea, que está ahí pues en esta situación, ¿no? Está en la cárcel con hombres, sabemos que ella es una mujer trans, ¿no? Y también a mí me súper preocupaba pues el trato que iba a tener ahí, ¿no? Gracias a Dios pues también hay gente solidaria, entonces en medio de todo pues ha encontrado gente, ¿no? Que pues que está ayudándola a pasar este momento tan difícil. Y luego las visitas son limitadas. No sé cuánto tiempo te dejaron a ti, pero no creo que sea más de 1 hora de visita, creo. Sí, 1 hora fue lo máximo y llegamos a las 10 de la mañana para poder hacer la cita y ya después nos dijeron regresan a las 4. Entonces también súper complicado porque ¿qué haces durante todo ese tiempo, no? Si no hay nada. Entonces, en ese entonces fuimos al Refugio, que es una organización que está allá en Stewart. Súper buena gente, nos recibieron. Ahí pude platicar con otras familias, con otras personas y también eso me ayudó
ayudó mucho a entender más a fondo, ¿no? Profundizar lo que está pasando. ¿Había mucha gente visitando a familiares ese día? Sí, como era fin de semana, al refugio pues sí había como unas 3, 4 familias. Algo también que me llamó mucho la atención fue una camioneta como de 4 o 5 jóvenes visitando a sus papás. Creo que los dos estaban ahí. Wow. Entonces, sí, es bien, bien interesante. Y pues para mí, te digo, había escuchado las historias, ¿no? De Sí, Stuart, pero no es verlo. un lugar fácil para ir. Exacto. El trayecto no es nada fácil y estar ahí a uno le impacta un poco. Sí, la verdad que sí, fue algo. Bien, nosotros tuvimos la oportunidad, señores, de hablar con Susi Jerónimo por teléfono en una entrevista que pudimos hacer el pasado 4 de mayo. Fue una entrevista de casi 1 hora. Nos comentaba, entre otras cosas, algo que nos llamó muchísimo la atención y era la cantidad de personas que ella ha conocido dentro de la cárcel, dentro de ese centro de detención sin récord criminal. Algo que le sorprendió mucho a Susi y creo, Ileana, que a ti también, pero primero vamos a escuchar a Susi Jerónimo lo que nos decía durante la entrevista en relación a esto. La escuchamos. Es que yo pienso que esto no es cárcel, quiero creer que es una detención, centro de detención donde nomás es porque vienen aquí para el suficiente tiempo para hacer el proceso, ya sea de deportación o ya sea de pelear, pero esto no es cárcel, no debería de estar de esta manera. A mi propio criterio, esto no debería de estar como está, no debería de ser como es, y no deberían de tratarnos como nos tratan. Aquí no están cumpliendo condenas. Aquí están detenidos solamente en lo que hacen un proceso, ya sea de deportación o ya sea de pelea para quedarse. Ahí le escuchamos a Susi. Ileana, creo que algo así me comentaste tú también de la oportunidad que tuviste, de lo que viste en la primera audiencia, que volviste a ir a Stuart para la primera audiencia de Susi, que fue el jueves 21 de mayo. Y me hago que me comentabas algo parecido, que te sorprendió también la cantidad de gente que pasaban por la corte. Sí, no, o sea, desde la primera vez que fui, las historias, ¿no? Que uno conecta con las personas y escuchas, ¿no? Y te das cuenta de que exactamente lo que dijo Susi es cierto, ¿no? O sea, ahí no hay gente que ha cometido crímenes y es lo que me aterra porque la narrativa que escuchamos siempre, ¿no? Es que ahí meten a gente que mata, que viola, que ha robado. Y no, o sea, como bien te contaba, cuando estuve yo en la corte, escuchamos los casos de 5 personas. Y esos, antes del caso de Susi. Antes del caso de Susi, porque estuvimos ahí todo el día. O sea, fue terrible estar en una sala de espera por 4 horas esperando el turno de Susi. Ya cuando entramos, ni siquiera era el turno de Susi, pero pudimos escuchar la corte de 4 personas y casos, Belén, que la verdad me partieron el alma, ¿no? Uno en particular de un hombre que chocó, o sea, él iba manejando, no sé a dónde, pero chocó su carro y de ahí se lo llevaron a la cárcel, de ahí. ¿Le chocaron a él? A él, ni siquiera había sido su culpa. Entonces, y escuchando a los abogados, ¿no? Porque también pude escuchar la defensa, ¿no? De cómo, y lo que más me partía el alma es cómo hablaban de las familias, ¿no? Entonces, la hija del señor que chocó, preocupadísima, con obvia y justa razón, porque decía, oye, mi papá acaba de chocar, ya lo llevaron al hospital, tiene los medicamentos que necesita, o sea, cosas así que tú dices, ¿en qué mundo estamos viviendo? Donde alguien, por un simple hecho de chocar, y el tipo llevaba ya en Estados Unidos de 20 años, hombres de familia, ¿no? Y lo que más me dolió, Belén, yo creo que fue escuchar el impacto que esto tiene en los niños. La primera vez que fui, de hecho, íbamos con una abuelita mexicana, súper fuerte la señora, su hijo estaba ahí, iba con sus 2 nietas, 2 niñas. Las niñas, pues contentas de ver a su papá y todo eso. La mamá de las niñas no podía ir porque no tenía documentos, entonces ella se quedó allá en el refugio. Y ver a las niñas llorar al último de la visita, desconsoladas, agarrándose de su abuelita, diciéndole, ¿cuándo vamos a volver a ver a mi papá? Ver salir a la señora con una fuerza increíble, ¿no? Porque ¿qué haces? ¿Qué le dices a las niñas? ¿No? Entonces la señora casi que se desmaya, o sea, se desvaneció ya saliendo así como que le pegó el aire, no sé. Eleazar la agarró, la detuvo, le dio un abrazo, yo me puse a jugar con las niñas y ya después llegando a la casa con el refugio nos enteramos de que las niñas bajaron en calificaciones y no duermen. O sea, ¿cómo explicas que una niña, unos niños de esa edad, porque estos son, o sea, sé de estos casos, ¿no? Pero como ellos hay cientos de niños que están preocupados y aunque sus papás no hayan sido deportados, viven con ese miedo, con el temor de que lleguen un día a la casa y no encuentren a sus papás. Entonces, esas cosas que escucho en Stuart me han impactado muchísimo y pues yo siento que esta situación es terrible y trágica, pero también me motiva a hacer más
para informar a la gente, ¿no? Y también para contrarrestar este trato, porque es muy injusto lo que está pasando. Y creo, Iliana, que son consecuencias de estas políticas migratorias de las que tampoco se habla mucho. Exacto. Las consecuencias que esto está teniendo en las familias, en los hijos, en las personas más pequeñas. O sea, tú lo has visto. Yo lo vi también una vez que fui a hacer una entrevista y había una familia esperando, las niñas estaban llorando porque iban a ver a su papá. ¿Crees que se habla lo suficiente sobre esto, las consecuencias que están teniendo y la repercusión en todos los miembros de la familia que está teniendo estas políticas? ¿O no? Habría que detenerse un poquito más en eso porque es una realidad que existe, ¿verdad? Exacto, sí. Tristemente es algo que está pasando y te digo, yo escuchando también a los abogados hablar de los casos de otras diferentes familias, también escuché a un papá que tiene 2 hijos pequeñitos con necesidades especiales y él es la única persona en la casa que trabaja. Entonces, o sea, el impacto emocional, el impacto a la salud de las familias, o sea, es muy, muy amplio y como te digo, o sea, hay cientos de familias que están así. Yo los casos que vi, pues digo, son contados, eran 5, pero como ellos hay muchísimos. Bien, como decíamos, el jueves 21 de mayo vas a Stuttgart de madrugada, creo que vas en avión esta vez, no vas manejando. Sí. Y bueno, ¿cuál es tu objetivo de ir para allá y cómo te sentiste en esa primera audiencia, aparte de todas las horas que te hicieron? Sí. Pues mira, yo como pues ya era en esta audiencia, en la segunda vez que fui a visitar a Susi, según yo tenía entendido, sí nos iban a dejar verla y estar ahí, ¿no? Entonces yo pues tenía la esperanza de que pues yo me la iba a traer a la casa, ¿no? Y resulta y resalta que yo y Susi somos de la misma talla. Entonces yo le llamé a una de sus amigas y le dije, oye, paso por ropa porque yo sé que Susi es una diva. Entonces ella salga de donde salga, pues se va a querer ver bien, ¿no? Y ya me dijo, no, pues esta es su talla, no sé qué. Y yo dije, pues somos de la misma talla. Entonces yo revisé mi closet 5 veces, colores que le gustaran, o sea, me emocioné mucho. Yo siento que también eso fue, pues no la mejor idea que tuve, pero pues yo estaba convencida de que ya lleva Susi meses. Entonces para mí también es así como, exacto. Entonces yo dije, seguro, ya sea para bien o para mal, pues va a salir, ¿no? Entonces empaqué todo, pensé también pues en el estado mental de ella, ¿no? Porque pues yo soy muy energética, entonces yo digo, a lo mejor quiere pues escuchar música o no quiere hablar, o sea, me imaginé todos los posibles outcomes, ¿no? De qué iba a pasar cuando saliera, pero pues tristemente no salió. Y la verdad que cuando la vi Belén, se me partió el alma. O sea, es bien, bien feo ver a alguien. Cuéntanos un poquito, tú ya estabas dentro de la corte, ¿verdad? Esperando a su audiencia. Terminan las otras 4 audiencias y ¿qué pasa? Llaman a Susi Jerónimo para que entre en la sala, ¿verdad? Sí. Vale, en ese momento entra. ¿Cómo entra ella? ¿Cómo la viste tú? Cuéntanos un poquito. Pues nosotros cuando entramos en la audiencia ya estaba ahí. Entonces tenían como a las 5 o 6 personas. En la sala. Esperando. Esperando, pero nos tenían divididos. Entonces ella estaba como de un lado, yo de otro. No pude ni sentarme con ella, ni darle un abrazo, ni mucho menos. Pero ella te vio y ya sabía que tú estabas ahí detrás. ¿Estabas justo detrás de ella? Sí. En el otro lado de la sala, ¿cómo estabas? Sí, ella estaba justo detrás de ella. Justo detrás. Entonces tampoco era que podía voltearse cada rato, ¿verdad? Pero lo que más en algún momento la llamaste, Susi, estoy aquí. Y esa parte fue lo que me encantó porque a ella nadie le dice Susi. Quién sabe cómo le digan, ¿no? Entonces, escuchar el nombre de Susi, yo siento como que sí le impactó, ¿no? Porque haz de cuenta que volteó y hasta me habló en inglés y me dice, oh my God. Y yo pues así como que, ay, Susi. Y me senté y pues luego me mortifiqué porque también lo que más me impactó de verla en ese lugar fue que hacía mucho frío. Y, o sea, te imaginas porque afuera están 90 grados, ¿no? Entonces, pero parece un congelador ahí adentro, ¿no? Entonces yo pues la veía y me le quedaba viendo qué traía puesto, su cabello, que sus chinos los traía fenomenales, y vi que traía la piel chinita de frío y hasta le brincaba en la vena. Entonces yo no sé si eran nervios, frío, me preocupé. Yo veía a la gente con chamarra y yo decía, pero ¿por qué no tiene chamarra Susi? ¿Qué está pasando? Y ya después dije, pues a lo mejor es muy varonil y quiere algo diferente, no sé, pero me dolió mucho verla en esa situación y luego pues obvio no recibimos los resultados que esperábamos. ¿Cómo reacciona ella, Iliana? ¿Cómo la ha visto reaccionando cuando ya la juez toma la decisión, ¿verdad?, de no tomar ninguna decisión? Según el despacho de abogados de Raleigh Immigration Law Firm, nos han comunicado, a través de un comunicado, nos han dicho que el gobierno encontró cargos adicionales en el condado Franklin. Cargos que luego el despacho de abogados no ha encontrado, simplemente un ticket de tránsito, es lo que han podido corroborar. Y de ahí que hayan pedido ahora otra fianza, ¿verdad? ¿Cómo reacciona Susi
con la, digamos, no decisión ese día Sí. de la juez. Pues la verdad que ¿Hizo algún gesto, te dijo Sí. algo, te miró? ¿Cómo la viste que reaccionó ella? Sí, pues honestamente yo siento que lo que más me impactó fue así como que estaba, te digo, que se estaba así como que agarrando, ¿no? Así como con los nervios, y ya después cuando pasó eso así como que vi como que como una desilusión, pero también así como un cargo que, no sé, siento que también ese lugar, viendo las caras de las personas, es así como que te quita la ilusión, o sea, te quita la esperanza, estás ahí encerrado y sin contacto con el mundo, entonces siento que sintió feo Susi, pero tampoco estaba tan sorprendida porque pues no, pues sí, no, o sea, no sabíamos muy bien qué esperar. Correcto. Bien, hablando con ella por teléfono, con Susi Jerónimo, en esa entrevista que le hicimos, ¿verdad? A mí me dio la sensación, Iliana, de que completamente está viviendo una montaña rusa de Sí. emociones, ¿verdad? Algunas veces durante la entrevista se quebró, se queda en silencio y yo le decía, Susi, ¿estás ahí? Estaba llorando, Sí. se puso a llorar. Me dijo que algunas veces quería como tirar la toalla, pero que luego se acordaba de todo lo que ha hecho en este país durante estos 30 años Sí. y eso es lo que le da fuerzas. El apoyo de la gente me ha dicho que le está dando muchas fuerzas para seguir peleando y luchando, pero no debe ser nada fácil, como tú me decías, ¿verdad? Sí. Son casi ya llega a los 3 meses presa en Stuart y ella por teléfono, bueno, pues nos comentaba lo duro que está siendo de conocer a tanta gente, de tanta gente que entra, de tanta gente que se va Sí. en poco espacio y ver que ella se queda y tampoco saber, porque hay que tener en cuenta que ella está presa, ella no sabe lo que está pasando fuera. Exacto. La única información a lo mejor que tiene es de alguna visita y de las audiencias, punto. Sí. Pero vamos a escuchar a Susi en este trocito de la entrevista que nos decía un poquito cómo se sentía ella en Stuart. Unos llegan, otros se van, otros llegan, otros se van y así sucesivamente. Solamente nos vamos quedando los que estamos peleando casos, que son ya unos cuantos, ¿me entiendes? De 100, me imagino que de 200 personas que yo he estado viendo, pues ya como unas 150 ya se han ido y otras han llegado, entonces de las que se siguen quedando son pocos y pues honestamente ya hasta estas alturas yo ya tengo bien dominado toda la gente de ahí. Me hablan muy bien y los que no me hablan pues simplemente tampoco me molestan. Lo único que el personal es de lo peor. El personal no tiene respeto, el personal te habla de una manera como que fueran dueños del lugar, como que no valieras nada. Y nos hablaba también de la comida, no lo hemos puesto, pero nos decía que la comida que era realmente incomestible, Sí. ¿verdad? Sí. ¿Qué opinión te merece, Iliana? ¿Cómo la has visto tú de ánimos, tanto en la visita como en la corte? Sí, no, pues de ánimo, pues yo siento que está ¿Crees que va a seguir supermal. luchando? Porque es tener, yo también en la entrevista lo decía, hay que tener paciencia. Sí. Son casos que no se pueden resolver de la noche a la mañana y es tener paciencia y confiar y tener fe y a ver qué pasa. Sí, pero también pues como la escuchamos, ¿no? También ella de ver tanta gente que entra y sale y luego también pues, o sea, yo me imagino que pues llega en un momento donde la incertidumbre, ¿no? O sea, no tenemos fecha de cuándo va a tener corte nuevamente, pero eso no es ninguna indicación de cuándo va a salir. Entonces me imagino que para ella debe ser terrible y pues luego también ella es de Michoacán, mi mamá es de Michoacán, yo conozco Michoacán. Michoacán no es un lugar que sea muy amigable para la comunidad LGBTQ, entonces también me preocupa mucho de, pues dada la situación, si ella regresara a México, ¿cómo le haría, no? ¿Cómo podríamos, inclusive yo o la gente de acá, apoyarla, ¿no? Para que tenga, pues, una transición buena, pero sí es, me imagino, terrible, ¿no? Como bien decías, una montaña rusa de emociones, de cosas y la incertidumbre, ¿no? De estar ahí encerrada, de no saber por cuánto tiempo. También lo de el personal de ese lugar, o sea, ese día que yo estaba ahí, que estuve ahí por 4 horas, no nos hablan, como que tienen prohibido y creo que quizás hasta les dicen trátalos peor porque había una señora que inclusive tenían anuncios del refugio afuera pegados y dijo, mira, es que me regañan, yo no puedo decirle a la gente que existe el refugio, yo así como, pero, o sea, es algo bueno, ¿no? Pero entiendo también pues que pues son instrucciones que reciben y pues escuchamos lo que dice Susi, ¿no? Que no está tratándola bien. Yo cuando hablé con ella en la primera visita, sí me pudo contar que le daban permiso de bañarse al último para que pues pudieras tener un poquito más de privacidad. Es lo que iba a comentar, Lina, porque a todo esto se le suma la situación en la que se encuentra ella en el centro de detención. Sí. No lo hemos nombrado hasta ahora, pero recordemos que ella es una mujer trans. Exacto. Y no la quisieron meter en la unidad de mujeres, sino con los hombres. Era o con los hombres, me dijo Susi, o
confinada, sola. Sí. Sí, y es lo que me contó, y parece que al principio, cuando la tuvieron en la cárcel, no sé si en Wake o en Franklin, la pusieron como mujer trans, le dieron un uniforme diferente y la pusieron como que en un área más aislada, pero luego la gente pensaba que ella era una criminal así terrible, entonces dijo que prefería, honestamente, estar con los hombres a tener ese trato de estar pues completamente aislada de todos. Entonces, está difícil. La escuchamos en el soundbite, ¿verdad? Que hemos escuchado de ella, diciendo que, bueno, que se llevaba bien con la gente, que ya conocía a la gente, que tenía todo controlado, pero qué difícil ha debido ser para ella. Sí. Sobre todo, no por ella, sino por la reacción que puedan tener las personas ante su situación. Exacto. ¿Verdad? Sí. ¿A ella te comentó ella algo en la primera visita acerca de eso? Pues ¿O tú le preguntaste? Sí. ¿O porque ella recién acaba de entrar en Stewart, lleva como una semana o dos? Sí, apenas acaba de entrar. Y sí me dijo que hay gente solidaria, ¿no? Porque también lo que bien decíamos, o sea, ahí no hay criminales, o sea, no es gente que tenga malas intenciones, es gente que está en la misma situación. Y yo espero que a pesar de que quizás algunos de las personas no hayan estado tan abiertas a la comunidad trans, este acercamiento con Susi a lo mejor pues haya servido de algo, porque dice que hay gente que es muy solidaria, ¿no? Y que le ha comentado muy chistoso, me decía, sí, pues luego así como que me hacen bullying, me echan carrilla, decimos en México. Dice, pero luego me piden perdón y dicen, es que disculpe, o sea, pues estamos aburridos, o sea, no hay nada y usted pues es diferente, ¿no? Entonces ella así como que está encontrando, pues no diría comunidad, pero pues almas caritativas, gente buena que pues está haciendo su estadía quizás no tan terrible, ¿no? Bueno, Ileana, pasamos a hablar ahora de la parte legal, ¿verdad? Recientemente fue la audiencia sobre la Corte de Asilo y vamos a dejar algo claro que nos han dicho también desde el despacho de abogados Raleigh Immigration Law Firm, que por favor que insistamos en esto, son dos casos paralelos, pero son diferentes, son dos procesos diferentes. Por una parte está el caso de asilo, ¿verdad? Por otra parte está el caso de fianza. Todavía siguen las cortes en los dos casos. Sí. Estuviste presente en esa primera corte de fianza. Tú pudiste ver a la jueza. Yo también le pregunté a Susi. Sí. Susi, ¿qué te ha parecido la jueza? Cuéntanos. Dame primero tu opinión, Ileana, y luego escuchamos a Susi. Pues mira, yo la verdad que sí quedé muy impactada con la jueza y algo que me llamó mucho la atención fue que ella le dice a Susi. O sea, ella dice, mira, yo no te jueza? puedo... Okay. Y se refiere con ella con los pronombres ella. Porque tengo entendido que la primera vez no la llamó por Susi, sino que la llamó por su nombre que aparece en su acta. En su acta, ¿verdad? Sí, y ahorita ya parece que como que entendió pues la situación y ahorita dice, mira, yo puedo decirte Susi, te voy a describir con los pronombres she, ella, no puedo garantizarte que la demás gente haga eso, ¿no? Entonces yo lo vi con mis propios ojos, también la jueza dejó que, creo que eran 2 personas que sí pudieron salir bajo fianza, las fianzas eran de $15,000, entonces pues un poquito alto y ella decía, ¿no? La fianza va a ser un poquito más elevado por XY, pero en mi humilde opinión, la verdad que sí quedé muy impactada con el trato, ¿no? De ella y pues obvio me imagino es un trabajo súper difícil, pero siento que pues sí se toca un poquito el corazón, no la vi tan, pues tan como que tan mala o con malas intenciones y me da mucha esperanza, ¿no? Con lo de Susi porque también pues ojalá y le toque la misma jueza, ojalá y podamos pues seguir contando con ese apoyo. Y al final el juez es que toma la última decisión, señores. Sí. Esto mismo le quisimos preguntar a Susi Jerónimo. ¿Qué opinión le dio a ella o qué sensación le dio a ella la jueza que está llevando el caso de fianza? La escuchamos. No puedo tirar todo aquí, yo tengo demasiadas cosas aquí como para yo tirar todo e irme a hacer vida a México. Yo México no conozco tanto como conozco Estados Unidos. Yo la vi muy coherente. Vi que los otros casos los estaba revisando muy bien y que se tomaba el tiempo para leer lo que estaba viendo y poder dar un veredicto. Entonces, no me sentí mal, sentí que era una persona coherente. Estoy súper agradecida y la mera verdad creo que el dar solamente un gracias es muy poco para todo lo que estoy recibiendo, pero me duele mucho tener que haber pasado por todo esto para que ahora esté viendo todo el calor que supuestamente han tenido para mí hasta ahorita. El apoyo, como decíamos, Ileana, de la gente, de la comunidad, que también me imagino que ella ya lo sabía, pero se lo hice llegar durante la entrevista y se emocionó. Me decía que era una de las causas y cosas por las cuales seguía luchando ahí dentro, ¿verdad? Sí. Pero no hablemos del tema legal. Entonces, recientemente fue la Corte sobre el caso de asilo. No sé si tienes alguna
¿Algún update, Iliana? ¿Qué pasó en esa corte y qué podemos esperar y cuándo va a ser la siguiente corte? Pues yo espero que para la próxima corte pues ya tengamos algo más concreto, ¿no? En cuestión a lo de Susi, que ella pueda tener un poquito más de claridad, ¿no? Y como bien decía, ella pues toda su vida la tiene aquí, entonces si tiene que replantearse y regresarse a México, pues que pueda ya tener ese espacio. Y en respecto a la próxima corte, pues toca estar pendientes. Yo, si puedo ir en persona, pues haré el intento, pero pues ahorita todavía no sé si. Vale, como decíamos antes, entonces son 2 procesos en paralelo, pero son diferentes. Sí. Entonces, recientemente fue la Corte de Asilo, que creo que fue el último Master Hearing, es decir, cuando todavía no se pelea el caso con la juez, no hay esa conversación, no hay esa pregunta, entrevista de la jueza al cliente, sino que es un Master Hearing donde simplemente se expone, Sí. ¿verdad?, el caso de asilo. Ese fue el último ya. Ahora Susi va a tener ya el siguiente paso en el proceso de asilo, que es la corte individual, que eso va a ser, si no me equivoco, lo tengo aquí, el 18 de junio, señores, a las 10:30 de la mañana. Ahí es cuando empieza ya, digamos, por alguna manera así simbólica, la pelea. Sí. No es una pelea física, señores, pero bueno, empieza la pelea Sí. literalmente, ¿verdad? Y es donde ya se va a poder pelear pues, el caso de asilo para poder hacer que Susi se quede en el país, ¿verdad? Eso es por un lado la corte del 18. Por otro lado está la corte de fianza, que ahí fue cuando la jueza no tomó ninguna decisión, sino que ahora hay que programar y reprogramar esa corte de fianza. ¿No tienes alguna novedad de cuándo? Claro, no depende de nosotros, Sí, no ni de los abogados, no depende Exacto. no sé, de los jueces o del sistema, de quién depende por Sí, esa nueva corte, pero nos han dicho desde el despacho que puede tomar días, incluso una semana, 2 semanas, Sí, así que habrá que estar pendiente, ¿no? Pero qué tan importante es que otorguen una fianza en estos momentos, además en este momento que vivimos que, como sabemos, los jueces de inmigración no pueden otorgar fianza al no ser que una corte federal les diga ustedes están habilitados ahora para dar fianza. Wow, sí. ¿Qué momento tan difícil estamos viendo, Iliana? Sí, pues toca pues esperar y mandar buena energía para que pues en estas próximas cortes tengamos alguna noticia, no sea la que sea, pero que Susi ya deje de estar en ese lugar y pues ojalá y la tengamos de regreso en Carolina del Norte. Y la pregunta del millón, ¿vas a ir? Sí. Creo que espérame, porque creo que una es por internet, o sea que esa no haría falta ir. Sí. Creo, no sé si una es por Webex o no por internet, pero la que sería presencial fianza, ¿vas a ir? Sí, si ¿Te fuera animas a ir a presencial, me Stewart animo a ir Alonkin? otra vez, sí, ¿Te con la animas esperanza. con todo lo que conlleva? Sí. Wow, valiente. Gracias, sí. Por Bueno, Susi señores, Martínez. pues muchísimas gracias. Hasta aquí hemos llegado con este programa El Faro, este primer programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Iliana, por estar con nosotros también. Y agradecer muchísimo, como no, a Bacon Media y a Anderson Filmmaker por permitirnos estar aquí presentes con todos ustedes. Hasta la próxima.